Hola, ¿cómo están? Bueno, en el audiovisual de hoy, para dar introducción al taller de etiopatogenia del cáncer y su relación con aspectos clínicos y terapéuticos, vamos a hablar de los estilos de vida y qué relación pueden llegar a tener con el cáncer. Primero quería comenzar con lo que es, definiendo un poquito lo que es estilo de vida. Es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones y los comportamientos y conductas de un individuo, de un grupo o de una cultura. Vamos a poder tener para esto una definición distinta en función de lo que sea la epidemiología, la sociología, la antropología. Esta concepción sociológica es un poco también la que se relaciona con la epidemiología y con lo que vamos a tratar en este taller. Es importante tener en cuenta de que no es algo estático, ¿no? Es un concepto que puede ser interactivo, dinámico, se adapta a las distintas situaciones y generalmente es sistémico, se involucra y tiene repercusiones en, en todo el individuo y en toda la cultura o grupo. Y es importante tener en cuenta de que sus efectos no son, así como sus efectos no son aislados, también los estilos de vida no dependen únicamente del individuo y van a tener componentes que son genéticos, neurológicos, psicológicos y obviamente van a estar en relación con el medio sociocultural en el que están inmersos y el medio educativo. Y bueno, en base a esto traje dos frases a la reflexión como para introducir, ¿no? Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. La frase de Tolstoy. Muchas veces el cambio empieza por lo individual y bueno, y si nosotros queremos ver qué cosas podemos hacer para disminuir la incidencia del cáncer, justamente modificar la actividad de cada individuo nos puede llevar a llevar a disminuir la incidencia global de lo que es el cáncer. Y otra frase que es de un autor no muy conocido, pero que también está buena, en realidad, ¿cómo podemos lograr eso? La salud en realidad no tiene precio y es la educación lo que cuesta poco y vale mucho en este aspecto, y justamente lo que hay que hacer es educar, educar y educar a la población para reducir la mortalidad, entre otras cosas, por el cáncer. Vamos a empezar con algunos datos que están sacados de la página de la Organización Mundial de la Salud o del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Y bueno, se sabe que hasta entre un 30 y un 50% de los casos de cáncer en el mundo pueden prevenirse modificando los estilos de vida. Cerca del 30% se asocian al tabaco, o sea, podríamos reducir un 30% de los cánceres en el mundo solo si no existiera el tabaco. Esto se amplía en el caso de los cánceres de pulmón, donde un 70-90% de los tumores de pulmón se podrían eliminar si no existiera el tabaco. Y a su vez tenemos que hasta un 13% de los tumores en el mundo, sobre todo más en los países subdesarrollados, se pueden asociar a infecciones. Esto, por lo tanto, nos lleva a que justamente hay un gran componente de tumores a nivel mundial que podrían evitarse al menos, o por lo menos disminuirse de forma marcada su incidencia, si pudiéramos generar cambios en los estilos de vida. Y una de las cosas más importantes es el tema de la dieta, ¿no? Y bueno, mucho se ha hablado, ¿no?, sobre estilos de vida saludable y dieta saludable, dieta mediterránea también. El concepto de dieta mediterránea surge de ver cómo en las poblaciones adyacentes al Mediterráneo había menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, y fue un poco en base a eso que se empezó a explorar, y bueno, se identificaron varios componentes en lo que es la dieta mediterránea que se han asociado con una disminución del riesgo de cáncer, y por ende varios componentes de lo que sería la dieta no mediterránea que se han asociado con un aumento de la incidencia del cáncer. Algo que es muy importante tener en cuenta en todo esto de lo que es estilos de vida, sobre todo en la dieta, la obesidad, el ejercicio, como vamos a ir viendo, es que muchas veces es difícil aislar un determinado factor y decretarlo, podríamos decir, como protector o como factor de riesgo, porque muchas veces coexisten varios en una misma población, en un mismo individuo, y por ende es difícil saber cuánto contribuyen de forma individual en sí mismos a proteger o a generar riesgo de cáncer. Pero bueno, vamos a ir teniendo en cuenta estas consideraciones, que vamos a ir explicando más a lo largo del taller y que vamos a explicar más también cuando veamos carcinogénesis. Teniendo en cuenta estas consideraciones que tienen estos factores epidemiológicos, vamos a ir mencionando algunos. Y bueno, la dieta mediterránea, entonces, ¿qué es lo que la hace protectora del cáncer? Bueno, que tiene una alta cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios, que como vamos a ir viendo,
sobre todo después cuando entremos un poquito también en obesidad y lo vamos a retomar después en carcinogénesis, la generación de especies reactivas del oxígeno puede generar daños en el ADN, por ejemplo, formando aductos o mutaciones, y todo eso se asocia con un incremento de las mutaciones y por ende del cáncer. Por ende, los antioxidantes disminuyen ese riesgo. Y la inflamación, en cierta medida, por causas que ahora después también vamos a ver, también se asocia con el cáncer. Por ende, estos componentes dietéticos antioxidantes y antiinflamatorios disminuyen el riesgo de cáncer. ¿Dónde están estos nutrientes antioxidantes y antiinflamatorios? Bueno, se han visto que están en las verduras, en las legumbres, en las frutas frescas, en los cereales no refinados, en las nueces y en el aceite de oliva, especialmente en el aceite de oliva extra virgen. Ahora vamos a ver por qué, entre otras cosas por sus altos contenidos de ácidos grasos insaturados y omega 3. Lo mismo con el consumo moderado de pescado y lácteos, baja ingesta de carnes rojas, vamos a ver después por qué. Y bueno, un consumo moderado de etanol, que esto también lo vamos a ir viendo después, principalmente de vino tinto con las comidas principales. Y bueno, todo esto se ha visto y se ha demostrado, y lo podemos ver en que varios estudios muestran que justamente hay una relación inversa entre lo que sería el nivel de adherencia a esta dieta mediterránea y el riesgo de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, lo vimos en el taller pasado, y el cáncer. Como decía, esa asociación en estudios epidemiológicos, con las consideraciones que ya vimos que hay que tener, pero bueno, en resumen sería esto, ¿no? Que es una dieta con alto contenido de antioxidantes y antiinflamatorios, lo que da un efecto protector contra la degeneración celular y la proliferación de las células cancerígenas, alta concentración de polifenoles, por ejemplo en el aceite de oliva, también en el vino, en algunas verduras, los cuales tienen capacidad antioxidante y antiinflamatoria, gran cantidad de carotenoides y algunas vitaminas como la vitamina C, la E, los folatos y los flavonoides, todos con propiedades antioxidantes y por ende protectores contra el desarrollo del cáncer, y el omega 3, que como veíamos está en pescado, en nueces, en almendras, que afecta también la proliferación y la supervivencia de las células metastásicas, inhibe la angiogénesis, la inflamación y las metástasis. Y por estas causas sería que esta dieta mediterránea se ha asociado con una disminución de los niveles de cáncer. Acá lo resumimos y en cierta medida les recordará que es también un poco el por qué todos estos factores dietéticos protegían contra la obesidad, contra la diabetes, contra la aterosclerosis y la disfunción endotelial. En cierta medida son los mismos componentes y es por su propiedad antioxidante y antiinflamatoria que tienen un rol protector contra el cáncer y además protector para las enfermedades cardiovasculares, porque disminuyen la disfunción endotelial. Vamos a adentrarnos un poquito entonces en lo que es el consumo de alcohol y el riesgo de cáncer, porque como mencionábamos recién, cantidades moderadas a bajas de vino y también de algunas cervezas contienen antioxidantes que pueden disminuir el riesgo de cáncer. Pero ¿qué pasa con el consumo excesivo de alcohol? En realidad, el alcohol es un carcinógeno conocido y no hay discusión con respecto a su asociación con el cáncer en ingestas crónicas, sobre todo, y excesivas. Se ha asociado con muchos tumores, prácticamente la enorme mayoría de los tumores de cavidad oral, faringe, esófago, hígado, colorecto y mama han mostrado asociación con el consumo de alcohol. Y básicamente esto, ¿por qué es? Porque bueno, el acetaldehído, que es el principal metabolito del etanol, cuando nuestro organismo degrada los alcoholes, genera un importante estrés oxidativo. Y como recién mencionábamos, estas especies reactivas del oxígeno forman aductos con el ADN con efecto mutagénico y por ende riesgo de cáncer, como vamos a ir viendo más en la semana 2 en carcinogénesis. Además, el alcohol puede alterar los patrones de metilación y la acetilación de ciertas regiones del ADN y de sus histonas, y como van a ver en el otro audiovisual de esta actividad introductoria, eso puede modificar la expresión de algunos genes y por ende generar mayor riesgo de cáncer. Disminuye los niveles de retinol en el hígado, y el retinol es un componente importante para lo que es regular el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis, y por ende es por eso que hay una asociación también muy estrecha entre el hepatocarcinoma y el alcohol, más allá de también el riesgo de la cirrosis alcohólica y el hepatocarcinoma, como luego veremos. Altera la absorción de otros nutrientes protectores, principalmente las vitaminas antioxidantes que mencionábamos, y por ende, por eso también el alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer. Y bueno,
En el caso después de las mujeres, además el alcohol se ha asociado con un aumento de los estrógenos circulantes y como vamos a ir viendo, el cáncer de mama muchas veces es estrógeno dependiente, por lo cual es por esto que el alcohol incrementa el riesgo de cáncer de mama. Acá vemos un poquito esto que decíamos, ¿no? Cómo el etanol en su proceso de degradación se transforma en acetaldehído y el acetaldehído tiene estas funciones importantes, no solo en generar especies reactivas del oxígeno y por ende transformarse en carcinógenos para las células saludables, o también afectar los patrones de metilación, como decíamos, y que eso altere la expresión de distintos grupos génicos y por ende también afecte la proliferación celular. Lo de la dieta mediterránea es lo mismo que veíamos para lo de cardiovascular. Se plantea que cantidades moderadas del consumo de alcohol, que serían menores a 30 gramos por día en hombres y menores a 20 gramos por día en mujeres, podría ser beneficioso, poniendo mayor foco en el vino tinto, aunque se ha visto también que algunas cervezas y algunos otros tipos de bebidas también pueden llegar a tener estos efectos protectores. ¿Y estos efectos protectores por qué serían? Bueno, por la presencia de estos polifenoles y flavonoides en estos compuestos que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas. Esto se mantiene solo si el alcohol se consume en cantidades bajas, moderadas. Si se consumen en elevadas cantidades, predomina el efecto carcinogénico. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio físico? El ejercicio físico, por un lado, disminuye las reservas de tejido adiposo y eso se asocia también con una disminución de la obesidad, y vamos a ver que la obesidad es procancerígena, por ende el ejercicio por eso se asocia con una protección contra el cáncer, pero además se ha visto también que disminuye los estrógenos circulantes y por eso es protector contra el cáncer de mama, y mejora el tránsito intestinal y por eso sería protector respecto a los tumores del tracto digestivo. Además, recuerden que el ejercicio disminuía la resistencia a la insulina y reducía las cascadas proinflamatorias que generaba la obesidad, que están implicadas en diversos tipos de cánceres, por ende, por esa causa también disminuye el riesgo de cáncer, y tiene efectos a nivel sistémico incrementando la sensibilidad a la insulina, reduciendo la inflamación, y por ende, al generar efectos antiinflamatorios y antioxidantes, disminuiría el riesgo de cáncer. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con las carnes rojas? Bueno, hace unos años, en el 2015, la IARC clasificó a las carnes rojas procesadas, como por ejemplo la panceta, las salchichas y el salame, y las carnes así como procesadas, como vemos ahí, como carcinógenos tipo 1, o sea, con un alto nivel de asociación en riesgo de cáncer. Y al resto de las carnes rojas como un carcinógeno grupo 2A, o sea, como que probablemente causa cáncer en humanos. Y vamos a ir viendo esto con un poquito más de detalle, ¿sí? Porque más o menos coloca a la panceta y a los panchos al nivel del alcohol y del humo de cigarro, y a las carnes rojas al nivel de la radiación ultravioleta, o sea, es como medio fuerte. Vamos a analizar un poquito esto por qué. ¿Por qué las carnes rojas pueden asociarse con el riesgo de cáncer? Bueno, en primer lugar, las carnes rojas contienen grupo hemo, que de hecho es lo que les da su color. El grupo hemo no es otra cosa que la hemoglobina. Y es importante tener en cuenta que cuando es degradado este grupo hemo en nuestro organismo, libera el hierro y todo esto en el proceso de degradación se producen especies reactivas del oxígeno y por ende alteraciones proinflamatorias, prooxidativas y cambios genéticos. A su vez, la carne roja es rica en grasas y las grasas cuando se están digiriendo generan por peroxidación lipídica un compuesto que se llama malondialdehído, que genera daños en el ADN también por ruptura doble y simple cadena y por ende tiene efecto mutagénico. Por otra parte, cuando las carnes rojas se digieren, pueden generar compuestos nitrosos como nitrosaminas, que también tienen efectos cancerígenos, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, y por ende las carnes rojas con el tumor que más se asocian es con el cáncer de colorecto. Y algo muy importante es que influye muchísimo la forma de conservación de la carne, y es por eso que las carnes procesadas tienen un mayor riesgo, porque en los procesos ya sea de ahumado o de conservado para generar los productos que mencionábamos, cambias la concentración de estos compuestos como las nitrosaminas y todo eso determina que varíe su potencial carcinogénico, pero además en la forma de cocción también cambia mucho el poder carcinogénico de la carne.
dado que cuando la carne se cocina a temperaturas, cuanto más elevadas, peor, se producen compuestos que se denominan aminas heterocíclicas, por pirrólisis de los aminoácidos, de las proteínas y de las creatinas que hay en las carnes rojas, en los aminoácidos de las carnes rojas, y que, bueno, que no se encuentran en la carne cruda, que aparecen en altas cantidades cuando la carne es freída o asada, en moderadas cuando se prepara al horno, y en bajas prácticamente no aparecen cuando la carne es hervida. Y todo esto, más que nada, está dado por la temperatura de cocción. Se postula que cuanto se cocina a mayor temperatura, mayor cantidad de carcinógenos se generaría. Y bueno, todo esto fue lo que llevó a, como que les decía, que en 2015 se revisara toda la evidencia con respecto al cáncer colorectal y el consumo de carnes rojas. Se ha visto que se aumenta hasta en un 17% el riesgo relativo de cáncer de colon con la ingesta de 100 gramos diarios de carne roja, y hay un aumento de hasta el 18% del riesgo relativo, ambos estadísticamente significativos, como podemos ver por el intervalo de confianza, con la ingesta de 50 gramos por día de carne procesada. Algo que es importante tener en cuenta es que esto es el riesgo relativo producto a un test estadístico que evalúa la asociación entre la carne roja y el cáncer de colorecto. En realidad, el riesgo absoluto no es de un 17% o un 18%, el riesgo absoluto es mucho más pequeño, y es importante tener en cuenta que solo ocurriría con el consumo diario y a estas cantidades de carne roja, y tampoco está claro si todas las personas tienen el mismo riesgo, porque puede modificarse por susceptibilidad hereditaria, que obviamente que eso influye muchísimo. Lo que plantean los de la Organización Mundial de la Salud y de la IARC es que la probabilidad de sesgo y confusión para el caso de las carnes procesadas se pudo excluir con facilidad, y por eso lo postularon como un carcinógeno de tipo 1, pero sin embargo, para el resto de las carnes rojas fue más difícil excluir los sesgos, y por eso fue clasificado como un carcinógeno de tipo 2A, o sea que está probablemente asociada, pero bueno, resta mayor cantidad de estudios. El por qué la carne roja puede generar riesgo de cáncer de colon, acá lo analizamos, tenemos múltiples causas por las cuales se puede asociar y probablemente se asocie, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que obviamente va a depender de que el consumo sea diario, de la cantidad de carne que se consuma, obviamente que del método de cocción, obviamente de si son procesadas o no procesadas, y bueno, y claramente también hay una susceptibilidad individual que va a estar modificando ese riesgo, ¿sí? Bien, respecto a la obesidad, venimos de un taller donde hemos hablado mucho de la obesidad, y estas cosas no les suenan raras, ¿no? Porque ya hemos hablado que el tejido adiposo es un tejido adiposo disfuncional, que crece más que nada por hipertrofia, que es un tejido adiposo en el cual hay una alta cantidad de macrófagos, recuerden, tipo M1, con propiedades proinflamatorias, con liberación de interleuquina 6 y TNF que generaban resistencia a la insulina y mayor inflamación, con alteración en las adipoquinas, aumento de la leptina, disminución de la adiponectina, que también tenía la leptina propiedades proinflamatorias, proproliferativas, proangiogénicas, que todo eso va a favorecer el desarrollo de los tumores, como vamos a ir viendo, sumado a que además también se han visto que hay patrones hormonales alterados, como dijimos, por ejemplo, en el tejido adiposo está la enzima aromatasa, que es la que transforma a precursores androgénicos en estrógenos, por ejemplo, la mujer posmenopáusica. Por ende, la mujer posmenopáusica, cuanto más tejido adiposo tenga, mayor cantidad de estrógenos va a tener. Y bueno, y por todas estas múltiples causas, la obesidad se asocia con un incremento del riesgo de cáncer, ¿sí? Básicamente lo resumo acá en esta diapositiva. Obesidad es igual a inflamación crónica, a gran cantidad de macrófagos tipo 1 proinflamatorios, y la inflamación tiene probados efectos carcinogénicos a través de varios mecanismos. Estimula de forma crónica el recambio celular, genera especies reactivas del oxígeno y por ende todo lo prooxidativo va a tener riesgo de alteraciones genéticas y por ende riesgo de cáncer. Favorece distintos tipos de trofismo entre las células con efectos promotores del crecimiento. También altera la inmunovigilancia y, como vamos a ir viendo sobre todo en la semana 3, la disminución de la inmunovigilancia incrementa el riesgo de cáncer. Y el aumento de la leptina que vemos en la obesidad genera un aumento de la proliferación celular, de los factores proangiogénicos y antiapoptóticos,
¿sí? Obviamente se mantiene lo que veíamos en el taller anterior, de que el tejido adiposo visceral y la obesidad centroabdominal, por ser la más inflamada o los sectores donde hay más lipoinflamación y más secreción de citoquinas, va a ser el tipo de obesidad que más se asocia con incremento del riesgo de cáncer. Y bueno, ¿y qué tumores han asociado con la obesidad? Varios. Y esto se ha visto que varía. Por ejemplo, en las mujeres y el cáncer de vesícula, la obesidad representa aproximadamente más de un 40% del riesgo, ¿sí? Baja un poquito y es entre un 15 y un 20 en el caso de la mama y el colorecto, pero es importante tener en cuenta que para el endometrio también es muy importante la asociación con la obesidad. Para el adenocarcinoma de esófago o de unión gastroesofágica también es muy importante la asociación con la obesidad. Y después, para lo que es cáncer de riñón, de ovario, mieloma múltiple, hepatocarcinoma, páncreas, o sea, con todos estos otros hay también una asociación, pero es más importante en esos que les mencionaba recién, en lo que es vesícula, adenocarcinomas de estómago, esófago gástrica y de esófago, mama y colorecto, ¿sí? Esos son los tumores que más se asocian con la obesidad. Vamos a ver después un poco también en la primera semana del taller algunas otras cositas más sobre este tema. Bueno, recuerden que obesidad se asociaba con resistencia a la insulina, con diabetes mellitus tipo 2, y bueno, y en cierta medida se cree que es por esto que hay algunos estudios que han asociado a la mayoría de estos tumores también con la diabetes, ¿sí? Recuerden que en el caso de la diabetes había un aumento de la cantidad de insulina o de los factores de crecimiento insulinosímiles producto de la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia regenerada, y todo eso promueve la proliferación en células cancerígenas y podría asociarse por esa manera. La diabetes tipo 2 se asocia con resistencia a la insulina con obesidad, y la obesidad con todo lo que mencionábamos recién, que también se asocia con un incremento del riesgo de cáncer, con aumento de los estrógenos circulantes. Bueno, en cierta medida todo esto explicaría por qué la diabetes se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Y bueno, en estilos de vida no está bueno hablar de que el tabaquismo es un estilo de vida, porque en realidad el tabaquismo es una enfermedad. Pero no quería dejar pasar esto respecto a, sobre todo por lo que vamos a ir viendo, no quería dejarles de mencionar que, como decíamos hoy, hasta un 30% en algunos lugares, como por ejemplo en Uruguay, ¿sí? Que es entre 20 y 30 en Uruguay y en Argentina, y más del 50% en algunos lugares, como Groenlandia, Corea del Norte, ¿sí? O algunos lugares asiáticos, hasta ese porcentaje de muertes podrían evitarse si el tabaco desapareciera. Hay que tener en cuenta igual que el tabaquismo no es un estilo de vida, es una enfermedad, pero bueno, igual en este contexto de cosas en las cuales tenemos que educar a la población, no quería dejarlo de mencionar, y lo vamos a ver mejor a la semana 2 cuando hablemos de agentes carcinógenos. Y bueno, y lo otro que indefectiblemente se asocia con el riesgo de cáncer, que no es un estilo de vida, pero es inherente al proceso de vivir, es la edad. Podemos ver acá cómo a medida que aumenta la edad se incrementa el riesgo de cáncer, y bueno, y esto todo en parte va dado porque todo lo otro se va dando de forma acumulada, se van dando alteraciones, y cuanto más tiempo vivimos, más tiempo tenemos para acumular mutaciones a las células y por ende generar cáncer, como vamos a ir viendo después. Y bueno, quise citar acá 2 frases del libro Robbins en distintas traducciones, pero esta de más abajo estaba en la que yo había estudiado, decía: todo lo que en la vida produce placer también es antiético, o es un delito, o es inmoral, o engorda o produce cáncer. Eso estaba escrito en el Robbins, que ahora me fijé en la versión que ustedes tienen y dice: es como si cualquier cosa que se hace para vivir o por placer engordara, resultara inmoral, ilegal o aún peor, cancerígeno. Bueno, es una reflexión de Robbins que podemos compartir o no, pero lo más importante es tener en cuenta que igual no se puede mezclar lo que es el consumo responsable del alcohol, el consumo responsable de cosas que no son de la dieta mediterránea o que son ricas en grasas, como por ejemplo la mozzarella que vemos ahí o las tortas. Pero bueno, tratar de llevar a que el balance sea de un estilo de vida saludable
para justamente contrarrestar todos los efectos y tratar de que el balance sea positivo y que, bueno, y tratar de disminuir el riesgo de cáncer lo más posible. Así que bueno, dejamos esto por acá y vamos a seguir discutiendo estas cosas y cómo afectan el riesgo de cáncer cuando discutamos a la semana 1 sobre epidemiología. Que pasen bien.